Es una presentación del problema del oscilador armónico cuántico. Son los problemas elementales de la química cuántica, puesto que permiten modelar múltiples comportamientos químicos. Más directamente es frecuentemente utilizado para obtener información del comportamiento de restitución del enlace químico y sus aplicaciones espectroscópicas, como lo puede ser la espectroscopía infrarroja. La presentación trata primeramente el problema desde una perspectiva clásica para obtener los operadores de energía. Posteriormente se postula la ecuación de Schrödinger con esta función y se resuelve por operadores de escalón. A partir de estas soluciones se presentan las conclusiones intuitivas del problema. Un oscilador básicamente es un movimiento pendular, como también podría ser un resorte. Detenidamente se trata de un movimiento en el cual existe una fuerza restitutiva y por lo tanto que aumenta y por tanto es función de la distancia de esta posición de equilibrio, como se podría ver aquí. La posición de equilibrio es justamente cuando se encuentra en la posición intermedia y oscila alrededor de esta posición intermedia, en este caso. Como puede observarse, el movimiento puede tenerse como movimiento sobre un círculo en el espacio de fases. ¿Qué significa esto? Nosotros hacemos una gráfica de velocidad contra posición y vemos que esta partícula que está aquí como un punto verde se mueve sobre una circunferencia. Si se analiza la posición en función de la frecuencia de esta vibración, como vemos aquí, esto puede vibrar con cierta frecuencia, se obtiene la ecuación que se observa acá, puesto que el sujeto dinámico básico es la fuerza, que depende de la aceleración, la forma de la ecuación diferencial. Es una ecuación de coeficientes constantes que se obtiene a partir de la derivación de la función original. Esta ecuación, como se ve, depende de la frecuencia. Haciendo un paréntesis, en el diagrama del lado izquierdo podemos ver que el movimiento oscilatorio sin amortiguación es una especie de resorte ideal. En los cursos anteriores de química orgánica e inorgánica se ha entendido también, de cierta forma, que el enlace químico como este tipo de estructura, por lo que se puede usar para explicar este tipo de movimientos y modelarlos en función de esto para obtener consecuencias. Ahora, al desarrollar por este lado derecho el operador de energía para postular la ecuación de Hond, la ecuación de Schrödinger para este problema, se deben obtener las funciones de energía cinética y potencial. La función de energía cinética se obtiene a partir de recordar que la forma física, que la forma de la física de los campos fundantes es el cuadrado de la velocidad por medio de la masa. Dado que el operador cuántico de energía cinética se debe expresar en función de momento y no de velocidad, puesto que la velocidad no tiene practicidad en los elementos microscópicos, eh, se obtiene esta forma que tenemos aquí. Es una simple sustitución. Por otro lado, el operador de energía cinética se puede establecer a partir de la relación que existe entre la fuerza, en este caso restitutiva, y la energía potencial. La primera es, como se ve aquí, y recordando los cursos de matemáticas 5, es resultado de la aplicación del operador gradiente en la función de energía potencial. Con esto en mente, se obtuvo la función de energía potencial como un medio de kx cuadrado, donde k depende normalmente de la frecuencia. Y se puede completar, por lo tanto, el operador de energía potencial. Una vez obtenido el operador clásico de acá, se puede aplicar el mismo a la ecuación de Schrödinger, sustituyendo el operador de energía cinética en lugar del término clásico, que sería este de acá, por el operador de energía cinética mecánico cuántico. Es este, como lo vemos acá. El planteamiento de la ecuación es para un sistema de dos partículas. Por lo tanto, lo más sencillo es utilizar una reducción del sistema a dos movimientos independientes. Para esto se utiliza una masa reducida, que es la que vemos acá, y una posición que depende de la diferencia de las dos posiciones de la masa reducida. La solución translacional, entonces, es una ecuación diferencial de movimiento análoga a la ecuación de Schrödinger y, y a la ecuación de la segunda ley de Newton, y por lo tanto se puede resolver por un método de coeficientes constantes.
Restricción vibracional, por otro lado. Por contener el término energía potencial restitutiva no puede ser resuelto por método de coeficientes constantes. Antes de iniciar con la solución de la ecuación diferencial, sin embargo, es posible simplificar el tratamiento haciendo sustitución de parámetros, con lo que el hamiltoniano se transforma en dos operadores cuadrados independientes. Estos términos que simplifican es un alfa y un epsilon que dependen de la frecuencia y de la energía y su conversión. La energía es una conversión a una energía que depende de la frecuencia eh, de la vibración. La solución más simple y directa es una solución por unos operadores llamados operadores escalón. Este abordaje utiliza las propiedades de conmutación que revisamos anteriormente para modificar el planteamiento del hamiltoniano del oscilador armónico del operador inicial a dos operadores eh, con términos por separados, como se observa aquí. El replanteamiento de la ecuación de Schrödinger, que sería esta de acá, lleva a la formulación de dos ecuaciones diferenciales separadas. Como ambos operadores se aplican de la misma forma, ambos operadores se aplican de la misma forma, pero esta constante en un caso es aditivo y en otro caso es sustractivo, se ha denominado operadores escalón. La posterior aplicación de estos operadores y sus propiedades de conmutación permiten generar una solución de manera completamente algebraica, como lo se va aquí, y entonces se obtiene una forma estándar que depende únicamente de los operadores de conmutación. La forma analítica, sin embargo, debe postularse de manera directa. Lo que se mencionaba anteriormente, que la solución analítica es matemáticamente compleja, la inspección de los operadores de escalón permite observar que la postulación se puede hacer de una forma de coeficientes constantes, donde el coeficiente es el término de la energía que habíamos hablado en la diapositiva anterior. Como este término depende de x, la distancia de la posición de equilibrio, las soluciones analíticas en realidad son presentadas como soluciones obtenibles por regla de la cadena. La evaluación de los primeros términos permite generar soluciones específicas de manera directa. La solución del estado fundamental sería entonces la evaluación directa, pero conforme se van evaluando los estados excitados se observa que hay un término de recursividad que puede utilizarse para ir planteando las funciones de la solución. Al observar los términos nos encontramos que estos pueden generalizarse por un postulado, o en realidad por una forma estándar, cuyos términos dependen de la derivada del grado n, donde n es el número cuántico. Esta generalización se denomina polinomio de Hermite. Esta que está acá. Finalmente, estas soluciones permiten entender el comportamiento físico de los estados del oscilador armónico cuántico. Los estados nuevamente se encuentran cuantizados por las condiciones de frontera de la función. Debe tender a cero cuando la posición se aleja de la posición de equilibrio y su solución debe ser continua. Es decir, la función de onda debe ser continua. El estado fundamental con el número cuántico igual a cero tiene una energía en dicho estado. Esto significa a su vez dos cosas. Como base, que para que exista un oscilador, este no puede estar quieto. La consecuencia de esto es que existe una energía y por tanto movimiento aún en el estado fundamental, como sería en el caso de A, en este recuadro que tenemos acá. No puede existir un oscilador aunque exista un enlace si no se está moviendo. Esto es válido aún en el 0 Kelvin, en el que las consecuencias están relacionadas con el principio de incertidumbre. La segunda cuestión al respecto de las consecuencias que se obtienen de la solución analítica es que aunque la función decrece muy rápidamente fuera del movimiento estándar del oscilador, el movimiento normal, esta no es cero. Eso significa que hay cierta probabilidad que una partícula que se encuentra en un movimiento oscilatorio vibre fuera de la longitud de oscilación. A esto se le conoce como efecto túnel y también está relacionado con el principio de incertidumbre. Finalmente, al igual que lo revisado en la partícula en una caja, es posible encontrar los modos de vibración en la función estacionaria que lo representa. Y como esto permite establecer que estas, para hacer solución
deben ser estacionarias y encontrarse en fase.